el gobierno de Pedro Sánchez ha dado este martes luz verde, durante la reunión del Consejo de Ministros, a una reforma profunda y de gran calado del reglamento de la Ley de Extranjería, con la que se pretende regularizar la situación de hasta 900.000 inmigrantes que actualmente se encuentran en situación irregular en España. Esta medida, que será implementada a lo largo de los próximos 3 años, tiene como objetivo lograr una media de 300.000 regularizaciones anuales, lo que permitirá regularizar a una cantidad considerable de personas que, en su mayoría, llevan varios años residiendo en el país de manera ilegal, y contribuirá a su integración en la sociedad española. Antes de continuar con el vídeo, suscríbete si quieres que Pedro Sánchez dimita. La reforma no se limita únicamente a la regularización de estos inmigrantes, sino que también tiene como prioridad agilizar los trámites administrativos que suelen estar asociados a la inmigración, simplificar los procedimientos y flexibilizar los requisitos necesarios para regularizar a aquellas personas que no han podido o no han sabido acceder a la legalidad hasta ahora. Además, el gobierno destaca que la reforma busca promover la integración social y laboral de los inmigrantes en situación irregular, fomentando su participación activa en el desarrollo económico y social del país. Entre los principales objetivos de la reforma está la creación de una vía más sencilla y accesible para que los inmigrantes puedan acceder a la regularización, especialmente aquellos que han demostrado tener una conexión con el país a través de vínculos laborales, familiares o de otra índole. Con esta reforma, el gobierno espera reducir las barreras que hasta ahora han dificultado el proceso de regularización y ofrecer una solución a las más de 900.000 personas que aún viven en la sombra, sin acceso a los derechos básicos que otorga la ciudadanía española. Uno de los puntos clave de esta reforma es la ampliación de la duración de los visados de búsqueda de empleo, un aspecto que ha sido muy aclamado por los grupos pro derechos de los inmigrantes. Hasta ahora, estos visados solo eran válidos durante 3 meses, lo que limitaba considerablemente las posibilidades de los inmigrantes para encontrar trabajo en un mercado laboral tan competitivo como el español. A partir de ahora, los visados de búsqueda de empleo se extenderán hasta 1 año completo, permitiendo a los inmigrantes más tiempo para encontrar un puesto de trabajo que les permita estabilizar su situación legal. Además, este visado podrá renovarse hasta en 4 ocasiones, lo que ofrece más flexibilidad a quienes no logran encontrar empleo en el tiempo estipulado inicialmente. Otra de las reformas más importantes es la creación de 2 nuevas categorías de autorización de residencia que estarán basadas en el concepto de arraigo, un término que hace referencia al vínculo profundo y arraigado de una persona con el país. Una de estas nuevas categorías se centrará en el arraigo social, que permitirá regularizar a aquellos inmigrantes que puedan demostrar que llevan tiempo viviendo en el país y que tienen lazos sociales o familiares en España. La otra categoría estará orientada al arraigo laboral, facilitando la regularización de quienes hayan estado trabajando de forma continua en el país, pero aún no han podido regularizar su situación. Ambas categorías pretenden dar una respuesta a las personas que han estado viviendo en el país de forma irregular durante varios años, pero que tienen un arraigo suficiente como para integrarles plenamente en la sociedad española. Además de estas medidas, la reforma también contempla una flexibilización de los requisitos para la reagrupación familiar. Aquellos inmigrantes que ya han conseguido la nacionalidad española podrán reunir a sus familiares en el país con mayores facilidades, lo que promoverá la reunificación familiar y, en última instancia, contribuirá a la integración de estos inmigrantes en la sociedad española. Esta reforma, que ha sido calificada por el gobierno de Pedro Sánchez como una de las más ambiciosas y completas desde la creación del Reglamento de Extranjería en 2011, representa el cuarto cambio importante en la normativa desde que el actual Ejecutivo inició una serie de revisiones a partir de 2018. Las reformas anteriores se centraron en cuestiones puntuales, como la regulación de los estudiantes extranjeros, la situación de los menores extranjeros no acompañados, MENAS, y la creación inicial de la figura del arraigo social, que permitió a miles de inmigrantes en situación irregular regularizar su estatus mediante la acreditación de vínculos familiares o laborales en España. Sin embargo, la reforma de esta semana es mucho más global y ambiciosa en su alcance, ya que pretende no solo abordar casos específicos, sino crear un marco más integral para la regularización de una parte significativa de la población inmigrante en el país. Por ejemplo, el arraigo social, que había sido una vía importante para la regularización, se amplía con nuevas figuras y requisitos que reflejan mejor la realidad de aquellos que llevan años viviendo en España, pero no han podido regularizar su situación debido a la complejidad de los trámites o a la falta de información sobre sus derechos. Con esta reforma,
el gobierno español pretende no solo regularizar a quienes ya llevan tiempo en el país, sino también crear un marco que permita su plena integración, facilitando su acceso a la sanidad, la educación, el empleo y otros derechos fundamentales que hasta ahora no estaban al alcance de muchos de ellos. En resumen, la reforma de la Ley de Extranjería que el gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado este martes no solo busca regularizar a un número significativo de inmigrantes que actualmente viven en situación irregular, sino también facilitar su integración en la sociedad española, permitiéndoles acceder a derechos fundamentales y contribuir al crecimiento económico del país. Con la introducción de nuevas categorías de residencia y la simplificación de los procedimientos, el gobierno espera ofrecer una respuesta eficaz a las necesidades de los inmigrantes, pero también crear un sistema más accesible y justo para todos aquellos que deseen establecerse legalmente en España. Esta reforma se presenta como un paso fundamental en la modernización del sistema de extranjería en España y un avance en la integración de los inmigrantes en la sociedad del país. La reforma de la Ley de Extranjería, uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno de Pedro Sánchez en los últimos tiempos, ha generado una profunda controversia y una amplia gama de críticas que van desde la desconfianza hasta el rechazo abierto. A pesar de la importancia y la relevancia de la medida, que busca regularizar a cerca de 1 millón de inmigrantes en los próximos 3 años, su impacto político ha suscitado un intenso debate que pone en cuestión sus verdaderos objetivos. Para muchos, esta modificación del reglamento no es simplemente un cambio en las políticas migratorias, sino una maniobra estratégica impulsada por la cercanía de las elecciones generales, un movimiento que podría tener profundas implicaciones tanto en el ámbito electoral como en el social. Desde los primeros anuncios sobre la reforma, diversos sectores de la sociedad han manifestado su desconfianza, sugiriendo que la medida podría estar motivada por intereses puramente electorales. Los críticos del gobierno han señalado que la regularización de casi 1 millón de inmigrantes en tan solo 3 años coincide de manera sospechosa con el final de la legislatura de Pedro Sánchez, lo que, según algunos, podría resultar en un golpe de efecto justo antes de unas posibles elecciones generales. De confirmarse, las elecciones podrían tener lugar en los próximos años, o incluso adelantarse, en función de la coyuntura política y social. Es en este contexto en el que ha crecido la especulación sobre los posibles intereses del gobierno en asegurar el apoyo electoral de esta nueva población regularizada. Los detractores de la reforma se han centrado especialmente en la cuestión del voto. La clave de su argumentación radica en la suposición de que, al regularizar a cerca de 1 millón de inmigrantes, muchos de ellos obtendrán la nacionalidad española, y con ella, el derecho al voto en las próximas elecciones. Si bien el objetivo principal de la reforma es facilitar la integración de los inmigrantes en la sociedad española y mejorar su situación administrativa, muchos observadores políticos consideran que el gobierno podría estar buscando aprovecharse de la situación para lograr un beneficio electoral directo. La hipótesis de que estos nuevos votantes, en su mayoría provenientes de sectores desfavorecidos, podrían sentirse en deuda con el Ejecutivo por haberles otorgado la nacionalidad española y por ende, votar a favor del PSOE, ha generado una creciente preocupación sobre la integridad del proceso democrático. La idea de que esta reforma podría ser un intento de comprar votos a través de la regularización masiva de inmigrantes ha sido un argumento recurrente en las críticas. Para muchos, esta percepción no es infundada, ya que se considera que el gobierno está utilizando una medida que, en principio, debería tener fines sociales y de integración, para obtener un respaldo electoral que podría ser clave en una elección tan crucial como la que se avecina. En este sentido, la reforma de la Ley de Extranjería se convierte no solo en un acto administrativo, sino en una estrategia política que, según algunos sectores, pone en riesgo los principios democráticos al manipular los incentivos del voto en favor de un partido específico. Este tipo de acusaciones ha llevado a un intenso debate sobre la democracia en España, y sobre el papel de los partidos políticos en el uso de los recursos públicos para fines electorales. La sospecha de que esta reforma podría estar siendo utilizada para manipular el voto de un colectivo vulnerable es alimentada por las constantes denuncias de los partidos de la oposición, que acusan al Ejecutivo de utilizar los recursos del Estado de manera partidista. La incertidumbre sobre la verdadera motivación del gobierno ha dado lugar a un clima de desconfianza generalizada, en el que muchos ciudadanos, y no solo los detractores del PSOE, se preguntan si la reforma responde realmente a un interés genuino en la justicia social o si, por el contrario, es una jugada calculada con fines estrictamente electorales.
Sin embargo, desde el gobierno, la reforma es defendida como una medida de justicia social y de integración de los inmigrantes que ya residen en España, independientemente de su estatus migratorio. Se argumenta que regularizar a esta población es una forma de mejorar su calidad de vida, garantizar sus derechos fundamentales y permitir su plena participación en la sociedad española. En este sentido, los defensores del proyecto aseguran que no se trata de una estrategia electoral, sino de un acto de responsabilidad social que busca corregir una de las principales deficiencias del sistema migratorio español, la gran cantidad de inmigrantes en situación irregular que viven en condiciones de vulnerabilidad y precariedad. El gobierno insiste en que el objetivo de la reforma es proporcionar a los inmigrantes un marco legal que les permita acceder a mejores condiciones laborales, servicios sociales y una mayor integración en la comunidad. Este tipo de políticas se presentan como un paso hacia una sociedad más inclusiva, donde los inmigrantes, lejos de ser una carga, se convierten en un motor de crecimiento económico y social. Según el Ejecutivo, esta reforma es una respuesta a la necesidad de modernizar y humanizar la ley de extranjería, adaptándola a las realidades del siglo XXI y reconociendo la contribución de los inmigrantes a la economía española. El debate en torno a la regularización masiva de inmigrantes sigue siendo profundamente polarizado y ha generado intensos enfrentamientos tanto en el ámbito político como en la sociedad civil. Mientras que muchos sectores celebran esta medida como un avance trascendental en los derechos humanos, la inclusión social y la integración de personas que han vivido en el país durante años en situación irregular, otros la perciben como una jugada puramente electoralista del gobierno, cuyo único propósito sería obtener réditos políticos a corto plazo. En este último caso, los detractores sostienen que, lejos de abordar los problemas estructurales y las carencias del sistema migratorio, esta regularización podría ser interpretada como una estrategia que utiliza a los inmigrantes como una especie de moneda de cambio, con el fin de asegurar el apoyo electoral del PSOE en las próximas citas electorales. Para quienes critican la medida desde esta óptica, la regularización masiva podría tener consecuencias políticas difíciles de prever. Temen que, al otorgar la nacionalidad o permisos de residencia a un número elevado de inmigrantes, se genere una dependencia artificial de los beneficiarios del proceso hacia el gobierno, lo cual podría alterar el equilibrio electoral en el país. Este argumento sostiene que la medida podría estar motivada por el interés de asegurar un electorado cautivo, en lugar de buscar soluciones estructurales que resuelvan los problemas inherentes al sistema migratorio y que, a largo plazo, beneficien a los inmigrantes, a la sociedad y a las instituciones democráticas de España. Para este sector, la regularización masiva podría, incluso, poner en peligro los principios democráticos sobre los que se asienta cualquier proceso electoral, dado que la movilización de los votantes podría ser vista como un intento de manipulación política, destinada a asegurar un determinado resultado electoral. Este contexto, cargado de tensiones políticas y sociales, ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza, sobre todo entre aquellos que temen que la medida termine afectando negativamente la calidad de la democracia. La percepción de que los inmigrantes regularizados podrían ser incentivados a votar en favor del partido que les ha otorgado su estatus legal, sin que necesariamente exista una alineación política o ideológica con dicho partido, se ha convertido en un tema candente en los debates públicos. Aunque esta preocupación sobre la manipulación del voto no está completamente fundamentada, la mera posibilidad de que el voto de los inmigrantes recién regularizados tenga un peso significativo en los resultados de futuras elecciones ha generado un sinfín de especulaciones y discusiones. La pregunta que se plantea es, por tanto, si el gobierno está realmente buscando una solución justa para los inmigrantes, que les permita integrarse plenamente en la sociedad española, o si, por el contrario, está utilizando la regularización como un instrumento de cálculo político, con la intención de asegurar su permanencia en el poder. A medida que avanza el tiempo, será inevitable ver cómo evoluciona esta reforma y cómo impacta en la dinámica política del país. Los efectos que tendrá la regularización masiva sobre la integración social y la calidad de vida de los inmigrantes son difíciles de predecir, y dependerán en gran medida de la implementación de la reforma y de las políticas complementarias que el gobierno decida poner en marcha. Si la reforma resulta ser efectiva, equitativa y proporciona a los inmigrantes una vía real de integración en la sociedad española, podría considerarse un avance significativo hacia una mayor justicia social y hacia una política migratoria más inclusiva y respetuosa de los derechos humanos. Sin embargo, si la medida se percibe como un intento de manipulación electoral,
que solo busca asegurar el apoyo de un sector de la población sin abordar los problemas estructurales que aquejan al sistema migratorio, podría socavar la credibilidad del gobierno y dañar la confianza de los ciudadanos en el sistema político. Lo cierto es que la clave estará en cómo se desarrolle el contexto político en los próximos años. En especial, será crucial observar si el voto de los inmigrantes regularizados tiene o no un impacto significativo en los resultados de las elecciones generales, algo que se podría medir en las próximas convocatorias electorales. Si bien el voto de los inmigrantes no es un sector homogéneo y sus preferencias políticas no pueden ser asumidas de antemano, la cuestión de su influencia electoral será un tema central en la discusión política y en el análisis del sistema electoral español. En este sentido, el gobierno de Sánchez, que ha apostado por esta reforma como uno de los pilares de su agenda social, deberá estar preparado para afrontar las críticas y los cuestionamientos sobre el verdadero propósito de la medida, y para demostrar que su objetivo no es solo ganar votos, sino mejorar la vida de miles de personas que han sido históricamente excluidas del sistema. Más allá de las disputas electorales, este asunto también pone de relieve la necesidad de una reforma integral del sistema migratorio en España, que vaya más allá de medidas puntuales y que aborde de manera profunda los problemas de integración social, acceso a derechos, educación, sanidad y empleo de los inmigrantes. La regularización masiva podría ser un paso positivo si se acompaña de un conjunto de medidas que faciliten la inclusión plena de los inmigrantes en la sociedad, pero, por sí sola, no resuelve los desafíos estructurales que existen en términos de integración, cohesión social y lucha contra la discriminación. En este sentido, la regularización debe ser vista no como un fin en sí mismo, sino como parte de una estrategia global y de largo plazo que garantice que los inmigrantes puedan convertirse en miembros activos y plenos de la sociedad española. En resumen, la reforma migratoria y la regularización masiva de inmigrantes, aunque es un tema que despierta grandes expectativas en algunos sectores de la sociedad, sigue siendo objeto de intenso debate. La pregunta fundamental es si esta medida responde a una auténtica necesidad social y de justicia, o si, por el contrario, es una maniobra política que podría tener consecuencias más profundas sobre el sistema democrático y el equilibrio electoral en el país. Solo el tiempo dirá si esta reforma será vista como un avance significativo en la integración social de los inmigrantes y en la justicia social, o si se percibirá como un intento de manipulación política con fines electorales. Mientras tanto, los ojos del país estarán puestos en los resultados de las próximas elecciones, que podrían ofrecer la respuesta definitiva sobre el impacto de esta reforma en el futuro político de España.